La tragedia de Teresa Vidal, 1878, Puebla, la boda del guante bordado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Teresa Vidal, 1878, Puebla, la boda del guante bordado. Capítulo 1. El guante que envenenó una mano. En la ciudad de Puebla de Los Ángeles, conocida simplemente como Puebla por la mayoría de sus habitantes, aunque su nombre completo con el componente religioso de Los Ángeles seguía apareciendo en documentos oficiales y en las placas que identificaban edificios públicos, recordando la leyenda de fundación, según la cual Fray Julián Garcés había tenido visión en que ángeles le señalaban el lugar exacto donde la nueva ciudad española debería ser, establecida en el valle que se extendía entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, al poniente, cuyas cimas nevadas eran visibles desde prácticamente cualquier punto de la ciudad en los días claros, creando presencia constante en el horizonte que los poblanos habían internalizado hasta el punto de que su ausencia durante los días nublados generaba sensación de que algo fundamental faltaba en el paisaje. Ciudad ubicada a 2.160 metros sobre el nivel del mar en el extremo oriental de la meseta central mexicana, en la zona de transición entre las tierras altas del altiplano y el descenso hacia las tierras más cálidas de la costa del Golfo, que comenzaba a apenas 50 kilómetros al oriente, donde la elevación descendía dramáticamente creando cambios de vegetación y de clima que eran evidentes en el trayecto de pocas horas entre Puebla y Veracruz, ciudad que había sido fundada en 1531 como asentamiento español planificado en contraposición a las ciudades construidas sobre asentamientos prehispánicos como Ciudad de México, que había sido construida sobre las ruinas de Tenochtitlan, planificación que se expresaba en el trazado ortogonal perfecto de las calles del centro histórico que formaban cuadrícula regular con la plaza principal en el centro exacto y con las calles numeradas según su distancia y dirección desde esa plaza, creando sistema de orientación que era lógico y eficiente, aunque carecía del carácter orgánico que las ciudades que habían crecido sin planificación previa tenían. Ciudad que durante período colonial había alcanzado importancia considerable como segundo centro urbano más importante de la Nueva España después de Ciudad de México, debido a su posición estratégica en la ruta entre la capital y el puerto de Veracruz, que era el único puerto autorizado oficialmente para comercio transatlántico durante la mayor parte del período colonial. Posición que había hecho de Puebla centro de manufactura, particularmente de textiles, enobrajes que producían telas de lana y de algodón que se vendían en todo el virreinato, y de cerámica particularmente la talavera que era técnica de cerámica con barniz estanífero que artesanos españoles habían traído de la ciudad de Talavera de la Reina en España, y que en Puebla había sido adaptada y refinada durante 3 siglos, hasta convertirse en producto tan característico de la ciudad que el nombre de Puebla y el nombre de Talavera se habían vuelto casi
sinónimos en la mente de los compradores de cerámica fina en México y más allá, ciudad que para el año de 1878, cuando la historia de Teresa Vidal, que voy a narrar en cada uno de sus detalles perturbadores, ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 80.000 habitantes que habitaban el centro histórico, con su arquitectura barroca que incluía la catedral, que era uno de los edificios religiosos más grandes de América, con sus dos torres que se elevaban a 69 metros de altura y que habían tardado más de un siglo en completarse desde que la construcción había comenzado en 1575 hasta que las torres fueron terminadas en 1668. El Templo de Santo Domingo con su Capilla del Rosario, que era considerada una de las expresiones más elaboradas del barroco novohispano, con cada centímetro de sus paredes y de su techo cubierto con decoración de estuco dorado, que representaba escenas religiosas en 1900, profusión que los visitantes encontraban simultáneamente impresionante y abrumadora, y decenas de otros templos, conventos y capillas que distribuidos por la ciudad creaban densidad de arquitectura religiosa que reflejaba la importancia que la Iglesia había tenido durante el período colonial, y que aunque había sido reducida formalmente mediante las leyes de reforma, que habían secularizado propiedades eclesiásticas, seguía siendo presencia dominante en el paisaje urbano y en la vida social de la población, que era mayoritariamente católica, practicante para quien los ciclos del año litúrgico marcaban el ritmo de la vida tanto como los ciclos de las estaciones. En la mañana fresca y luminosa del domingo 3 de noviembre de 1878, cuando temperatura había alcanzado 17 grados centígrados, que era temperatura típica de noviembre en Puebla, cuando el otoño ya había enfriado el aire, que durante los meses de verano había alcanzado regularmente 25 grados, pero que ahora descendía durante las noches hasta 11 grados, creando amplitud térmica diaria que los poblanos encontraban agradable porque permitía dormir con comodidad bajo cobijas que durante verano habían estado guardadas, pero el sol del mediodía todavía proporcionaba calor agradable, particularmente para quienes estaban en espacios protegidos del viento, que en Puebla soplaba frecuentemente desde el poniente trayendo el aire frío de las montañas, donde los picos del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl mantenían sus capas de nieve durante todo el año, creando presencia constante en el horizonte que los poblanos veían cada vez que miraban hacia el poniente, particularmente en los días claros como este 3 de noviembre, cuando la atmósfera limpia después de las lluvias de octubre que habían cesado permitía que los volcanes fueran visibles con claridad excepcional, que hacía que parecieran estar mucho más cerca de lo que realmente estaban, porque el aire transparente eliminaba la bruma que normalmente suavizaba los contornos de las montañas distantes, cuando el cielo tenía la claridad extraordinaria que los días secos de noviembre producían después de 1200, que las lluvias de septiembre y octubre habían cesado, dejando atmósfera limpia de polvo y de humedad, que durante los meses secos de marzo y abril acumulaba partículas suspendidas que reducían la visibilidad y que daban al cielo tono blanquecino en lugar del azul profundo que ahora mostraba, cuando las campanas de la Catedral Basílica, que estaba en el costado sur de la plaza principal, llamada el Zócalo, que era el centro ceremonial, comercial y social de la ciudad, donde los edificios más importantes se concentraban, incluyendo el Palacio Municipal, los portales comerciales, donde los comerciantes tenían sus tiendas, y las casas de las familias más prominentes de Puebla, que durante el período colonial habían construido mansiones de 2 y 3 pisos, con fachadas de cantera labrada y con patios interiores con fuentes que eran símbolo de riqueza y de posición social.
resonaban con el toque específico del llamado a la misa mayor del domingo que los poblanos reconocían desde la infancia como señal del día de descanso obligatorio y de devoción religiosa, que el tercer mandamiento de la ley de Dios prescribía y que la costumbre social reforzaba mediante expectativa de que todas las familias respetables asistieran a misa dominical vistiendo sus mejores ropas y mostrándose en público como manera de mantener y de demostrar su posición en la jerarquía social de la ciudad, cuando en la parroquia de San José, que era el templo del barrio del mismo nombre, ubicado al sur del centro histórico, donde las familias de artesanos y de comerciantes medianos, que no tenían los recursos de la élite del centro, pero que tampoco eran pobres, vivían en casas modestas, pero dignas de 1 o 2 pisos, con patios pequeños, donde cultivaban las hierbas y las flores que el clima de Puebla permitía durante todo el año. La ceremonia matrimonial que unía a Teresa Vidal, de 20 años, con don Epifanio Muro, de 35 años, estaba concluyendo con las bendiciones finales que el sacerdote don Crisanto Beltrán pronunciaba con la solemnidad que el sacramento requería cuando aproximadamente 80 invitados, que eran principalmente familiares de Teresa y socios comerciales de don Epifanio, observaban el momento en que los novios intercambiaban los últimos votos antes de ser declarados esposos ante Dios y ante la comunidad. Teresa llevaba puestos los guantes blancos de seda bordados con flores de color marfil que don Epifanio le había entregado 2 días antes como regalo prenupcial, con presentación elaborada que había incluido caja forrada con terciopelo y carta manuscrita, donde él explicaba que los guantes habían sido fabricados específicamente para ella por la mejor bordadora de Puebla y que simbolizaban la pureza y la delicadeza que él veía en ella. Guantes que cuando Teresa se los había probado por primera vez le habían parecido hermosos y perfectamente ajustados a sus manos, porque la bordadora doña Vicenta Serrano había tomado medidas cuidadosas durante visita previa que don Epifanio había organizado, guantes que Teresa había usado durante toda la ceremonia, que había durado aproximadamente 1 hora, desde el inicio hasta el momento final de la bendición. Guantes que, aunque eran hermosos en su apariencia exterior, con el bordado de flores delicadamente ejecutado con hilo de seda que creaba textura sutil sobre la superficie blanca del material, contenían en su interior, específicamente en la parte del forro, que estaba en contacto directo con la piel de las palmas y de los dedos, una preparación que don Epifanio había aplicado cuidadosamente después de recibir los guantes de la bordadora. Preparación que consistía en aceite de ricino en el cual había disuelto compuesto de mercurio, específicamente cloruro de mercurio, que era conocido también con el nombre de sublimado corrosivo y que era sustancia extremadamente tóxica, que cuando era absorbida a través de la piel causaba envenenamiento, que se manifestaba inicialmente con síntomas locales en el área de contacto, incluyendo irritación, enrojecimiento y eventualmente ulceración de la piel, seguidos durante días y semanas por síntomas sistémicos que incluían daño renal, daño hepático y deterioro neurológico que podían culminar en muerte si la exposición era suficientemente prolongada o si la dosis era suficientemente alta. Esta es la historia de Teresa Vidal, quien tenía 20 años cuando se casó con don Epifanio Muro el 3 de noviembre de 1878 en la parroquia de San José de Puebla, quien durante la ceremonia matrimonial usó los guantes blancos bordados que su novio le había regalado, llevándolos puestos durante aproximadamente 1 hora, mientras el contacto prolongado de la piel de sus manos con el forro contaminado permitía que el cloruro de mercurio disuelto en el aceite fuera absorbido gradualmente,
quien durante los días que siguieron continuó usando los guantes en ocasiones sociales, porque don Epifanio le había pedido que los usara regularmente como manera de honrar el regalo y de mostrarlos a las amistades que visitaban la casa después de la boda, quien durante la segunda semana después del matrimonio comenzó a experimentar irritación en las palmas de las manos y en los dedos que ella atribuyó a reacción al material de los guantes, sin sospechar que la causa era más seria que simple alergia de contacto, quien durante las semanas siguientes desarrolló síntomas sistémicos que incluían debilidad, pérdida de apetito y dolores que el médico que la atendió diagnosticó inicialmente como enfermedad nerviosa común en mujeres jóvenes recién casadas, sin reconocer que estaba ante caso de envenenamiento por mercurio, quien murió el 12 de enero de 1879, exactamente 70 días después de la boda de falla renal, que fue certificada por el médico como consecuencia de enfermedad de causa no determinada, y cuya muerte generó investigación solo después de que la bordadora doña Vicenta Serrano acudió a las autoridades semanas después de la muerte, reportando que cuando había revisado los guantes que habían sido devueltos a ella por la familia después del funeral, para determinar si había algún defecto en la fabricación que pudiera haber causado la irritación que Teresa había mencionado durante su última visita al taller. Había notado que el forro interior de los guantes tenía textura aceitosa que no correspondía al material con que ella los había fabricado, y que cuando había consultado con boticarios sobre esa sustancia, había recibido opinión alarmante de que podría ser preparación tóxica, información que llevó a análisis que confirmaría presencia de mercurio y que revelaría que don Epifanio había envenenado a Teresa mediante los guantes como manera de heredar la dote de 14,000 pesos que ella había llevado al matrimonio. Capítulo 2. Puebla en 1878 y la ciudad de Los Ángeles. El año de 1878 encontró a Puebla en proceso de recuperación económica y social, después de las décadas turbulentas que habían comenzado con la Guerra de Independencia, que se extendió desde 1810 hasta 1821. Habían continuado con las guerras civiles entre liberales y conservadores que habían culminado en la Guerra de Reforma de 1858 a 1861, y habían alcanzado su punto más dramático con la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, durante el cual Puebla había sido sitio de 2 batallas importantes, incluyendo la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando las fuerzas republicanas mexicanas, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, habían derrotado al ejército francés, que era considerado el más poderoso de Europa en esa época. Victoria que, aunque fue temporal, porque los franceses eventualmente tomaron la ciudad semanas después, se había convertido en símbolo de resistencia nacional que los mexicanos celebraban anualmente. Guerras que habían interrumpido el comercio, habían destruido infraestructura y habían dejado muchas familias en situación económica precaria, que los 11 años de paz relativa desde 1867, cuando los franceses se habían retirado finalmente y Maximiliano había sido ejecutado, apenas comenzaban a remediar. La economía de Puebla en 1878 seguía basándose en las actividades que habían sido fundamentales durante el período colonial, aunque con cambios que reflejaban las transformaciones que las décadas de guerra y las políticas liberales habían introducido. La manufactura textil, que había sido actividad económica dominante durante el período colonial, cuando los obrajes poblanos producían telas que se vendían en todo el virreinato, estaba siendo transformada mediante
Introducción de maquinaria moderna, particularmente telares mecánicos, movidos por vapor que estaban reemplazando los telares manuales tradicionales en fábricas que empresarios locales y algunos inversionistas extranjeros estaban estableciendo en las afueras de la ciudad, aprovechando los ríos que proporcionaban agua necesaria para las calderas de vapor y para los procesos de lavado y teñido de las telas. Modernización que, aunque incrementaba la productividad, también generaba tensión social, porque los trabajadores que habían dominado las técnicas de los telares tradicionales encontraban que sus habilidades eran menos valoradas en el contexto de la producción mecanizada que requería diferentes tipos de conocimiento. La producción de Talavera, que era la cerámica característica de Puebla, continuaba siendo actividad artesanal que se realizaba en talleres familiares donde las técnicas habían sido transmitidas durante generaciones con modificaciones menores, porque la naturaleza del proceso que requería habilidad manual en el torneado de las piezas, en la aplicación del esmalte y en la pintura de los diseños decorativos, hacía difícil la mecanización, aunque algunos talleres habían comenzado a introducir hornos más eficientes que permitían mayor control de la temperatura y mayor uniformidad en los resultados, y la agricultura en las tierras del valle circundante que producía maíz, trigo, frijol y chile que abastecían tanto la ciudad como los mercados regionales, seguía siendo actividad fundamental que empleaba a la mayoría de la población rural, que vivía en los pueblos que rodeaban Puebla, y que mantenía vínculos comerciales y familiares con la ciudad. La sociedad poblana de 1878 reflejaba la estratificación que 3 siglos de período colonial habían establecido y que las guerras de independencia y las reformas liberales habían modificado pero no eliminado completamente. En la cima estaban las familias criollas que habían acumulado riqueza durante el período colonial mediante comercio, mediante propiedad de obrajes textiles y mediante propiedad de haciendas agrícolas, familias que, aunque habían sido afectadas por las guerras que habían confiscado algunas propiedades y que habían interrumpido el comercio durante años, todavía mantenían posición social y económica superior que se expresaba en las casas grandes que poseían en el centro histórico, con sus patios con fuentes, sus salones con muebles europeos y sus colecciones de arte religioso que habían sido acumuladas durante generaciones en la educación que proporcionaban a sus hijos, enviándolos a colegios en Puebla o en Ciudad de México, donde recibían formación que incluía no solo lectura y escritura, sino también latín, francés y conocimientos de historia y de literatura que los distinguían de la mayoría de la población que tenía acceso limitado a educación formal. Debajo de la élite criolla estaba clase media de profesionales, incluyendo médicos, abogados, ingenieros y maestros, de comerciantes medianos que operaban tiendas en las calles comerciales del centro, donde vendían tanto productos locales como productos importados que llegaban mediante Veracruz, de empleados de nivel medio de las empresas textiles y de las instituciones gubernamentales, y de artesanos especializados, particularmente los maestros de Talavera, cuyo dominio de la técnica les daba posición social, que aunque no era tan alta como la de profesionales, era superior a la de trabajadores no especializados, porque su conocimiento era valorado y porque los talleres que operaban, aunque eran modestos en escala, representaban propiedad y autonomía económica que los trabajadores asalariados no tenían. Clase media que en Puebla de 1878 estaba creciendo numéricamente porque las oportunidades de educación habían expandido durante el período de la República restaurada bajo el gobierno de Benito Juárez, que había promovido educación pública como manera de modernizar el país,
y de reducir la influencia de la Iglesia que durante el periodo colonial había controlado la mayoría de las instituciones educativas. En este contexto social, la familia Vidal ocupaba posición de clase media comerciante consolidada. Don Inocencio Vidal, que era el padre de Teresa, era comerciante de abarrotes que operaba tienda en la calle 5 de Mayo, a pocas cuadras del Zócalo, donde vendía alimentos básicos incluyendo maíz, frijol, arroz, azúcar y aceite que compraba a productores del valle y a importadores que traían productos de otras regiones de México y ocasionalmente de otros países, negocio que había establecido 15 años antes con capital que había acumulado trabajando como empleado de otro comerciante antes de establecerse independientemente, negocio que generaba ingresos anuales de aproximadamente 5,000 pesos, que permitían que la familia viviera con comodidad en casa de 2 pisos en la calle 3 Poniente, a 6 cuadras del Zócalo. Capítulo 3. Teresa Vidal y el hombre que la engañó. Teresa Vidal había nacido el 25 de marzo de 1858 en la casa familiar de la calle 3 Poniente, siendo segunda de 3 hijos que incluían al hermano mayor Alfonso, de 23 años, que trabajaba con el padre en la tienda de abarrotes, aprendiendo el negocio que eventualmente heredaría. Y la hermana menor, Francisca, de 18 años, que vivía en casa ayudando a la madre con las tareas domésticas, mientras esperaba su propio matrimonio que sus padres estaban comenzando a considerar mediante evaluación de candidatos potenciales que familias conocidas habían mencionado como posibilidades. Su padre, don Inocencio, era comerciante cuyo éxito había sido construido sobre combinación de trabajo constante que lo llevaba a la tienda desde las 5 de la mañana, cuando los productores llegaban con mercancía fresca, hasta las 8 de la noche, cuando cerraba después de atender a los últimos clientes, de honestidad en las transacciones que le había ganado reputación de ser comerciante, que no adulteraba productos ni engañaba en los pesos, que era reputación valiosa en mundo comercial, donde la confianza era fundamento de relaciones comerciales duraderas y de capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes que las décadas de guerra habían requerido, incluyendo períodos en que ciertos productos escaseaban y había que encontrar sustitutos o proveedores alternativos para mantener la tienda abastecida. Su madre, doña Amparo, era mujer cuya presencia en la familia era la fuerza estabilizadora que hacía que la casa funcionara con la eficiencia silenciosa que es marca de buena administración doméstica, que manejaba las finanzas del hogar con prudencia, que permitía que la familia ahorrara parte de los ingresos en lugar de gastarlos completamente cada mes, preparándose así para emergencias o para gastos mayores que inevitablemente llegarían, y que había educado a sus hijos con combinación de afecto y de disciplina, que había producido jóvenes respetuosos, que entendían sus obligaciones familiares y sociales. Teresa, a sus 20 años, era joven que sus padres describían con afecto, que era genuino, y con orgullo que reflejaba el reconocimiento de que su hija había desarrollado cualidades que valoraban. Era de carácter amable, sin ser débil, en el sentido de que podía mantener sus opiniones cuando la situación lo requería, pero sin la terquedad que habría sido considerada defecto en mujer de su época, de inteligencia práctica que se manifestaba en su capacidad de manejar las cuentas del mercado y de planificar las comidas, aprovechando los productos de temporada cuando eran más abundantes y más baratos, y de habilidad manual que se expresaba en el bordado que hacía con precisión notable, produciendo manteles y sábanas decorados con diseños florales que varias familias del barrio habían encargado, pagando precios que reflejaban la calidad del trabajo.
El cortejo de don Epifanio Muro había comenzado en abril de 1878, cuando había sido presentado a la familia Vidal mediante don Plácido Navarro, que era cliente de la tienda de don Inocencio y que conocía a don Epifanio como comerciante de cueros, que operaba negocio en la calle 11 Sur, donde compraba pieles de ganado que curtidores procesaban y que vendía a talabarteros y a fabricantes de calzado que las transformaban en productos finales. Presentación que había incluido descripción de don Epifanio como hombre trabajador, que había establecido negocio próspero durante los 10 años desde que había llegado a Puebla procedente de Tlaxcala, donde, según afirmaba, había trabajado en negocio similar antes de decidir establecerse en Puebla, que ofrecía mercado más grande. Lo que don Inocencio no verificó con profundidad, que habría requerido contacto con conocidos en Tlaxcala para confirmar la historia de don Epifanio, era que la razón de su salida de Tlaxcala no había sido simplemente búsqueda de mercado más grande, sino huida de deudas que había acumulado mediante inversiones fallidas y mediante gastos que habían excedido sus ingresos. Deudas que había dejado sin pagar cuando se había trasladado a Puebla, donde había comenzado de nuevo sin el peso de la reputación. Dañada que en Tlaxcala habría hecho difícil establecer nuevos créditos comerciales. La dote que don Inocencio había comprometido para el matrimonio de Teresa representaba acumulación de 15 años de trabajo comercial. Efectivo de 7,000 pesos que representaba ahorros de la familia que don Inocencio había depositado en Banco de Puebla durante años, acumulando intereses modestos, participación en la tienda de abarrotes valorada en 5,000 pesos, que incluía tanto el local que don Inocencio poseía como el inventario y la clientela establecida, y ajuar valorado en 2,000 pesos, total de 14,000 pesos, que era suma considerable en la Puebla de 1878, y que para don Epifanio representaba solución a las deudas que había acumulado durante sus años en Puebla y capital adicional, que le permitiría expandir su negocio de cueros o invertir en otros emprendimientos que había estado considerando. Los guantes que don Epifanio entregó a Teresa 2 días antes de la boda habían sido encargados a la bordadora doña Vicenta Serrano, que tenía taller en la calle 6 Norte, donde producía ropa bordada de alta calidad que las familias de posición de Puebla compraban para ocasiones especiales, encargo que había incluido especificaciones detalladas sobre el diseño de las flores que debían ser bordadas con hilo de seda de color marfil sobre la superficie blanca del guante, creando contraste sutil que era signo de elegancia refinada, y especificaciones sobre las medidas que doña Vicenta había tomado durante visita de Teresa al taller que don Epifanio había organizado, presentándola como su prometida que necesitaba guantes especiales para la boda. Lo que doña Vicenta no sabía, y lo que sería revelado solo meses después, mediante investigación criminal que seguiría a la muerte de Teresa, era que después de recoger los guantes terminados del taller, presentándose como novio satisfecho, que admiraba el trabajo exquisito que la bordadora había realizado y que pagaba el precio acordado sin regatear, demostrando así aprecio genuino por artesanía de calidad, don Epifanio los había llevado directamente a su habitación en la casa que habitaba en la calle 7 Oriente, donde vivía solo, excepto por empleada que venía durante el día para limpiar y para cocinar, pero que se retiraba por las noches dejándolo con privacidad completa que el crimen que planeaba requería. Habitación donde durante 2 días completos, trabajando principalmente durante las noches, cuando la probabilidad de ser interrumpido era mínima, había aplicado cuidadosamente la preparación tóxica al forro interior de los guantes con meticulosidad de quien entiende que el éxito del
Blan dependía de distribución uniforme del veneno sobre toda la superficie que estaría en contacto con la piel, porque áreas sin tratamiento habrían reducido la dosis efectiva y habrían prolongado el tiempo necesario para que los síntomas aparecieran, incrementando el riesgo de que alguien descubriera la causa real de la enfermedad antes de que culminara en muerte. Preparación que había consistido en aceite de ricino que él había seleccionado cuidadosamente después de considerar múltiples opciones. De vehículos líquidos porque tenía combinación específica de propiedades que lo hacían ideal para este propósito. Era líquido viscoso que se absorbía lentamente por la tela del forro, permitiendo que permaneciera en contacto con la piel durante tiempo prolongado, en lugar de evaporarse rápidamente como habría ocurrido con alcohol u otros solventes más volátiles que habrían dejado residuo seco que habría sido menos efectivo para absorción transdérmica. Era incoloro y prácticamente inodoro, haciendo que su presencia fuera difícil de detectar mediante inspección casual que alguien pudiera realizar si los guantes fueran examinados antes o después del uso. Y era sustancia que se usaba legítimamente en múltiples aplicaciones domésticas e industriales, haciendo que su compra en botica no generara sospecha alguna, porque boticarios vendían aceite de ricino regularmente, tanto para uso medicinal como purgante, que era uno de los usos más comunes en medicina de época, como para usos industriales como lubricante de maquinaria delicada, aceite en el cual había disuelto mediante agitación prolongada durante aproximadamente media hora, hasta lograr disolución completa sin dejar cristales visibles, que habrían sido señal obvia de adulteración. Cloruro de mercurio, que era compuesto químico, con fórmula HCl2, que era conocido también con múltiples nombres comunes, que reflejaban sus diversos usos y sus propiedades. Sublimado corrosivo, que era el nombre más común en contexto médico, porque había sido usado históricamente como antiséptico tópico para heridas, aunque su toxicidad había hecho que su uso fuera cada vez más restringido a medida que alternativas más seguras se desarrollaban. Calomelano, que aunque técnicamente era nombre para cloruro mercurioso, HC2Cl2, que era compuesto diferente frecuentemente, era confundido con cloruro de mercurio en el vocabulario popular, y sal de mercurio, que era término genérico que cubría diversos compuestos, pero que en contexto de boticas generalmente se refería al cloruro, compuesto que había adquirido en Botica Central de Puebla, que era establecimiento ubicado en Portal de Morelos, a 2 cuadras del Zócalo, donde el boticario don Urbano Castellanos operaba negocio que atendía tanto a médicos que necesitaban medicamentos para sus pacientes, como a comerciantes y artesanos que necesitaban sustancias químicas para sus actividades. Adquisición que don Epifanio había realizado presentando el cloruro de mercurio como necesario para tratamiento de pieles en su negocio de cueros, porque cloruro de mercurio tenía efectivamente usos legítimos en curtiembre como preservativo que prevenía putrefacción de pieles durante proceso de curtido, particularmente durante transporte desde mataderos hasta curtidurías, cuando las pieles podían estar varios días en tránsito en condiciones de temperatura y humedad que favorecían descomposición bacteriana y como agente que ayudaba a remover pelos de las pieles mediante debilitamiento de las raíces que facilitaba el raspado posterior. Explicación técnica que don Epifanio había presentado con suficiente detalle y con suficiente naturalidad que el boticario don Urbano había aceptado sin cuestionar, porque era uso conocido y documentado en manuales de curtiembre que los boticarios consultaban cuando necesitaban verificar aplicaciones legítimas de sustancias que vendían.
y porque don Epifanio era comerciante de cueros establecido en Puebla, cuyo negocio era visible en la calle 11 Sur, donde tenía local con rótulo que identificaba el establecimiento y donde cualquier persona podía verificar que efectivamente se dedicaba al comercio de pieles, haciendo que su explicación fuera completamente plausible sin generar ninguna sospecha de que el compuesto sería usado para propósitos radicalmente diferentes del declarado. La aplicación que don Epifanio había realizado había sido cuidadosa, usando pincel de pelo suave que extendía la preparación uniformemente sobre toda la superficie del forro interior que estaría en contacto con la piel de las palmas y de los dedos. Aplicación que cuando secaba parcialmente dejaba capa delgada que a simple tacto podía ser percibida como ligeramente aceitosa, pero que no era obviamente anormal, porque los guantes de calidad frecuentemente eran tratados con aceites para mantener la suavidad del cuero o de la seda. El mecanismo del envenenamiento que don Epifanio había planeado dependía de absorción transdérmica del mercurio, que aunque era más lenta que absorción por ingestión oral, era suficientemente eficiente cuando el contacto era prolongado y repetido, para que dosis acumuladas durante semanas alcanzaran niveles tóxicos que causarían daño a múltiples órganos, particularmente riñones, que son los órganos donde el mercurio se acumula con mayor concentración y donde causa daño mediante interferencia con procesos de filtración que los riñones realizan constantemente. Cálculo que don Epifanio había hecho basándose en información que había obtenido de libros sobre venenos que circulaba en mercados de libros usados, y que aunque estaba destinado a advertir sobre peligros, proporcionaba información suficientemente detallada para que persona con intención criminal pudiera usar esa información para planear envenenamiento. Capítulo 4. Los días del envenenamiento gradual. Los primeros días del matrimonio transcurrieron con la normalidad que los observadores externos notaron. Teresa se instaló en la casa que don Epifanio había alquilado en la calle 7 Oriente, donde habían establecido el domicilio matrimonial con los muebles del ajuar que habían sido transportados desde casa de los Vidal. Las visitas de los padres de Teresa durante la primera semana para verificar que su hija estaba bien establecida, y el comienzo de las rutinas domésticas que incluían empleada que venía 3 veces por semana para limpiar y para lavar. Teresa usó los guantes durante la ceremonia matrimonial, que duró aproximadamente 1 hora, siendo este el período de contacto más prolongado e ininterrumpido de sus manos con el forro contaminado de los guantes, contacto que permitió que cantidad significativa del cloruro de mercurio disuelto en el aceite fuera absorbida a través de la piel, particularmente en las palmas, donde la piel, aunque no era tan delgada como en otras partes del cuerpo, tenía suficiente permeabilidad para que sustancias disueltas en vehículos oleosos pudieran penetrar gradualmente, especialmente cuando el contacto era prolongado y cuando la temperatura corporal calentaba el aceite, facilitando su penetración en los poros. Durante los días siguientes, don Epifanio insistió que Teresa usara los guantes en las visitas sociales que realizaban porque, según explicaba, eran guantes tan hermosos que merecían ser mostrados a las amistades, insistencia que Teresa aceptó con naturalidad porque parecía orgullo comprensible de esposo que había dado regalo especial y que quería que fuera apreciado, aunque ella comenzó a notar durante la segunda semana que después de usar los guantes durante varias horas, sus manos se sentían ligeramente irritadas, con sensación de calor y de picazón que era particularmente notable en las palmas. La irritación inicial que Teresa experimentó durante la segunda semana después de la boda se manifestó como enrojecimiento leve de las palmas que ella mencionó a don Epifanio, quien respondió que probablemente era reacción temporal
al material nuevo de los guantes y que desaparecería a medida que la piel se acostumbrara. Explicación que Teresa aceptó porque parecía razonable, dado que algunas personas desarrollan sensibilidad a ciertos materiales y que esa sensibilidad frecuentemente disminuye con exposición repetida cuando el cuerpo se adapta. Durante la tercera y cuarta semana, la irritación había progresado desde enrojecimiento leve hasta desarrollo de pequeñas ampollas en las palmas, particularmente en las áreas donde el contacto con los guantes había sido más intenso. Ampollas que cuando se rompían dejaban áreas de piel erosionada que eran dolorosas y que requerían vendajes que Teresa aplicaba después de lavar las manos con agua y jabón, pensando que la limpieza ayudaría a prevenir infección. Los síntomas sistémicos que Teresa comenzó a experimentar durante la quinta semana después de la boda incluían debilidad que se manifestaba como sensación de fatiga, que no mejoraba con descanso, pérdida de apetito, que hacía que comidas que normalmente disfrutaba le parecieran poco atractivas, y dolores abdominales vagos, que no tenían localización específica, pero que eran suficientemente molestos para que los mencionara a su madre durante visita que doña Amparo realizó en la sexta semana. Doña Amparo, que durante esa visita notó que Teresa había adelgazado visiblemente y que su piel tenía palidez que no era normal, insistió en llamar al médico doctor Sabino Montero, que era médico de familia, que había atendido a los Vidal durante años, médico que examinó a Teresa el día 42 después de la boda y que encontró, además de los síntomas que doña Amparo había descrito, las lesiones en las palmas de las manos que Teresa tenía vendadas. Lesiones que doctor Montero examinó con atención, que su experiencia le decía que merecían, porque aunque irritaciones de piel eran comunes, la combinación de lesiones locales con síntomas sistémicos sugería posibilidad de que hubiera causa común que conectaba a ambos tipos de síntomas. Doctor Montero, que preguntó a Teresa sobre las circunstancias en que las lesiones de las manos habían comenzado, recibió explicación de que habían aparecido después de usar los guantes nuevos que su esposo le había regalado, explicación que hizo que doctor Montero pidiera ver los guantes para examinarlos, petición que don Epifanio, que estaba presente durante el examen, respondió con vacilación visible, diciendo que los guantes estaban siendo limpiados en ese momento por la empleada. Vacilación que doctor Montero notó, pero que en el momento interpretó simplemente como reticencia natural a admitir que el regalo que había dado estaba causando problemas a su esposa. Durante la octava semana, después de la boda, que correspondía a finales de diciembre de 1878, cuando el invierno poblano estaba en su punto más frío, con temperaturas nocturnas que descendían regularmente a 8 grados centígrados, y con días que, aunque soleados, no alcanzaban más de 18 grados, creando condición climática que debilitaba aún más a organismos que ya estaban comprometidos por enfermedad, porque el frío requería que el cuerpo gastara energía adicional en 1900. Mantener temperatura corporal apropiada, energía que personas enfermas frecuentemente no tenían disponible. Los síntomas de Teresa habían progresado con severidad alarmante que había transformado a la joven saludable y activa, que había sido apenas 2 meses antes, en paciente gravemente enferma que requería cuidado constante. La debilidad que había comenzado como simple sensación de cansancio había aumentado hasta punto en que levantarse de la cama para ir al baño, que estaba a apenas 5 metros de distancia, requería esfuerzo considerable que la dejaba jadeando, como si hubiera corrido kilómetros en lugar de haber caminado apenas unos pasos.
esfuerzo que revelaba cuán severamente comprometida estaba su capacidad física, porque los músculos que normalmente realizaban movimientos ordinarios, sin pensamiento consciente, ahora recibían señales nerviosas debilitadas y recibían suministro de oxígeno reducido, porque la anemia que el mercurio había causado mediante destrucción de glóbulos rojos significaba que su sangre transportaba menos oxígeno del que los tejidos requerían para funcionar normalmente. La pérdida de apetito, que había comenzado como simple desinterés en comida, había progresado hasta punto en que era casi completa, haciendo que comer fuera tarea que Teresa completaba solo por obligación, cuando su madre insistía, explicándole que necesitaba mantener fuerzas para combatir la enfermedad, aunque Teresa sentía que cada bocado que tragaba requería esfuerzo consciente de vencer. La náusea que amenazaba constantemente y que frecuentemente culminaba en vómito que expulsaba la poca comida que había logrado ingerir, dejándola aún más débil y más deshidratada que antes. Los dolores abdominales, que habían sido vagos e intermitentes durante las primeras semanas, se habían intensificado y se habían vuelto constantes, transformándose en dolor tipo cólico que se localizaba principalmente en región del abdomen superior, donde el hígado y el estómago estaban ubicados, órganos que el mercurio estaba dañando progresivamente mediante interferencia con procesos celulares fundamentales. Dolor que era suficientemente intenso para que Dr. Montero hubiera prescrito láudano, que era tintura de opio, que era el analgésico más potente disponible en medicina de época, aunque su uso prolongado generaba dependencia que era preocupación secundaria. Cuando el paciente estaba en condición tan grave que la prioridad era aliviar sufrimiento inmediato sin preocuparse excesivamente por consecuencias a largo plazo que podrían o no materializarse, dependiendo de si paciente sobrevivía. Y habían aparecido síntomas nuevos que eran particularmente alarmantes porque indicaban que el daño del mercurio se había extendido más allá de los sistemas gastrointestinal y hematológico para afectar también sistema nervioso y sistema renal, que son los sistemas donde el mercurio causa daño más grave y más irreversible. Confusión mental ocasional que se manifestaba como episodios durante los cuales Teresa no reconocía dónde estaba o confundía personas presentes con personas que no estaban o que habían muerto hacía años. Confusión que era resultado del daño que el mercurio estaba causando en neuronas cerebrales mediante interferencia con transmisión de señales eléctricas, que son el mecanismo fundamental mediante el cual el cerebro procesa información y mantiene conciencia coherente de la realidad. Temblor en las manos, que era particularmente notable cuando Teresa intentaba sostener vaso de agua o cuchara para comer. Temblor, que era señal clásica de envenenamiento por mercurio, que históricamente había sido observado en trabajadores de minas de mercurio y en fabricantes de sombreros que usaban sales de mercurio en proceso de feltraje, razón por la cual el término mad as a hatter, que significa loco como sombrerero, había entrado en vocabulario inglés para describir comportamiento errático que el envenenamiento crónico por mercurio producía, y edema en las piernas, que era acumulación de líquido en tejidos, particularmente notable en tobillos y en pantorrillas, que cuando se presionaban con dedo, dejaban depresión que tardaba varios segundos en desaparecer. Edema que era señal de que los riñones no estaban funcionando adecuadamente y que por lo tanto no estaban eliminando el exceso de líquido del cuerpo con eficiencia normal, permitiendo que se acumulara en tejidos, creando hinchazón, que además de ser incómoda, era señal ominosa de que falla renal estaba progresando hacia punto de no retorno, donde incluso si la exposición al mercurio cesara el daño acumulado, sería irreversible y fatal.
Doctor Montero, que visitaba la casa regularmente durante este período, estaba cada vez más preocupado porque la progresión de los síntomas no correspondía a ninguna enfermedad que él pudiera identificar claramente y porque los tratamientos que había prescrito, incluyendo hierro para la anemia y opiáceos para el dolor, no producían mejoría esperada. Preocupación que expresó a doña Amparo durante visita de finales de diciembre, sugiriendo que quizás debería consultar con colega que tenía más experiencia con enfermedades complejas. Teresa Vidal murió en la tarde del 12 de enero de 1879 con su madre doña Amparo y su hermana Francisca a su lado. Murió de falla renal que doctor Montero certificó como causa inmediata de muerte, aunque en certificado también anotó que la causa subyacente era enfermedad de naturaleza no determinada, que era admisión honesta de que no había entendido completamente qué había causado el deterioro progresivo que había culminado en la muerte de su paciente. Capítulo 5. La bordadora que notó la sustancia extraña. Doña Vicenta Serrano, que era la bordadora que había fabricado los guantes, no había sabido nada sobre la enfermedad de Teresa ni sobre su muerte hasta 3 semanas después del funeral, cuando doña Amparo había acudido al taller llevando los guantes con intención de devolvérselos, explicando que no quería conservar objeto que había estado asociado con los últimos meses dolorosos de vida de su hija. Devolución que doña Amparo presentó no como acusación, sino simplemente como deseo de cerrar ese capítulo, devolviendo objeto que había pertenecido a Teresa. Doña Vicenta, que recibió los guantes con expresión de pesar sincero por la muerte de joven que había conocido brevemente durante la visita al taller, prometió a doña Amparo que examinaría los guantes para determinar si había algún defecto en la fabricación o en los materiales que pudiera haber contribuido a las lesiones que Teresa había desarrollado en las manos. Examen que realizaría como manera de asegurarse de que su trabajo había sido correcto y de que no había ningún elemento en el proceso de fabricación que requiriera modificación para prevenir problemas similares con futuras clientas. El examen que doña Vicenta realizó 2 días después de recibir los guantes fue inicialmente inspección visual rutinaria, verificando las costuras, la calidad del bordado y el estado general de los guantes, inspección durante la cual notó que el forro interior de los guantes tenía textura que era diferente de la textura que debería haber tenido, considerando el material que ella había usado. Era más aceitoso al tacto, como si hubiera sido tratado con alguna sustancia después de que los guantes habían salido de su taller, observación que la hizo examinar más cuidadosamente, frotando el dedo sobre la superficie del forro y luego oliendo el dedo para detectar si había algún olor característico que pudiera identificar la sustancia. El olor que doña Vicenta detectó era débil, pero distintivo. No era el olor de aceites, que normalmente se usaban para tratar cuero o seda, como aceite de almendras o aceite de oliva que ella conocía bien por su trabajo, sino algo diferente que le pareció levemente metálico, aunque no podía estar segura porque el olor era sutil. Doña Vicenta, que era mujer curiosa por naturaleza y que además sentía responsabilidad profesional de entender qué había ocurrido con los guantes que ella había fabricado, decidió consultar con don Cayetano Ríos, que era boticario que operaba botica en la calle 4 Norte y que era conocido en el barrio como persona con conocimientos amplios de química que frecuentemente era consultado por artesanos que necesitaban asesoría sobre materiales y sustancias que usaban en su trabajo. Don Cayetano, que examinó los guantes durante consulta que doña Vicenta realizó, 5 días después de haber recibido los guantes de doña Amparo, utilizó método simple pero efectivo de raspar pequeña cantidad del material del forro con cuchilla limpia.
disolver ese material en agua y aplicar test de identificación que consistía en añadir solución de sulfuro de hidrógeno que era reactivo, que en presencia de mercurio producía precipitado negro característico. Test que produjo resultado positivo, confirmando presencia de mercurio en el forro de los guantes. «Doña Vicenta», dijo don Cayetano con expresión seria después de completar el test. «Los guantes tienen mercurio en el forro interior. Mercurio en concentración que no puede ser explicada por contaminación accidental. Alguien aplicó compuesto de mercurio al forro después de que usted entregara los guantes». Doña Vicenta, que escuchó esto con la combinación de incredulidad y de comprensión gradual de que lo que estaba escuchando tenía implicaciones graves, preguntó si el mercurio en los guantes podría haber causado las lesiones que Teresa había desarrollado y los síntomas que habían culminado en su muerte. Don Cayetano respondió que el contacto prolongado de la piel con compuesto de mercurio disuelto en aceite podía causar exactamente los síntomas que doña Vicenta describía cuando relataba lo que doña Amparo le había contado sobre la enfermedad de Teresa. Irritación local que progresaba a lesiones más severas y síntomas sistémicos incluyendo debilidad, pérdida de apetito, daño renal y eventualmente muerte si la exposición era suficientemente prolongada. Doña Vicenta, que procesó esta información durante varios minutos de silencio, tomó decisión que requería valentía considerable. Iría a las autoridades para reportar lo que había descubierto, aunque sabía que esa acción podría implicar a don Epifanio, que era el único que había tenido acceso a los guantes entre el momento en que ella los había entregado y el momento en que Teresa los había usado, implicación que podría tener consecuencias serias para ella si resultaba que sus sospechas eran incorrectas o si don Epifanio era persona con influencia suficiente para causar problemas a quien lo acusara. Capítulo 6. La investigación del jefe político. El jefe político de Puebla en 1879 era don Quirino Maldonado, que llevaba 5 años en el cargo y que durante ese período había manejado diversos casos de crímenes, aunque ninguno con la particularidad de envenenamiento mediante guantes contaminados, que era método que él nunca había encontrado en su experiencia ni había leído en literatura sobre crímenes. La denuncia de doña Vicenta, que llegó a la jefatura el 5 de febrero de 1879, acompañada del análisis de don Cayetano que confirmaba mercurio en los guantes, fue suficiente para que don Quirino iniciara investigación inmediata que comenzó con interrogatorio de doña Vicenta para establecer la cadena de custodia de los guantes desde su fabricación hasta el momento en que fueron devueltos después de la muerte de Teresa. El testimonio de doña Vicenta estableció que los guantes habían sido entregados a don Epifanio 2 días antes de la boda, que ella no había aplicado ninguna sustancia al forro interior más allá de lo que era estándar en fabricación de guantes de seda, que no requería tratamiento especial del forro, y que cuando había recibido los guantes de vuelta de doña Amparo, había notado textura aceitosa que no había estado presente cuando ella había entregado los guantes. El análisis adicional de los guantes que don Quirino ordenó fuera realizado por don Cayetano, con método más detallado que el test inicial, confirmó no solo presencia de mercurio, sino también identificó que el compuesto específico era cloruro de mercurio, y que estaba disuelto en aceite, que análisis adicional identificó como aceite de ricino, combinación que era particularmente eficiente para absorción transdérmica, porque el aceite mantenía el mercurio en contacto con la piel durante tiempo prolongado. El interrogatorio de don Epifanio, que fue convocado a la jefatura el 8 de febrero, comenzó con preguntas sobre su relación con Teresa, sobre las circunstancias del matrimonio y sobre los guantes que él había regalado,
Preguntas que don Epifanio respondió inicialmente con naturalidad aparente, explicando que había encargado los guantes como regalo especial para su esposa, porque quería que tuviera algo hermoso para la boda. Cuando don Quirino preguntó si don Epifanio había manipulado los guantes después de recibirlos de la bordadora, la respuesta inicial fue negativa. Pero cuando don Quirino mostró el análisis que confirmaba mercurio en los guantes y explicó que ese mercurio no podía haber llegado ahí accidentalmente, don Epifanio, que comprendió que la negación simple ya no era sostenible, cambió a estrategia de silencio que don Quirino interpretó correctamente como señal de que había algo que ocultar. La investigación de los motivos, que fue conducida mediante revisión de las finanzas de don Epifanio y mediante entrevistas con acreedores, reveló que tenía deudas que sumaban aproximadamente 6,000 pesos, con varios comerciantes que le habían vendido pieles a crédito y que estaban comenzando a presionar por pago. Deudas que la dote de Teresa habría saldado completamente, dejando además capital considerable disponible. La investigación también reveló, mediante correspondencia con conocidos en Tlaxcala, que don Epifanio había salido de esa ciudad con deudas sin pagar y con reputación dañada, información que corroboraba patrón de comportamiento financiero irresponsable. El arresto de don Epifanio fue ejecutado el 12 de febrero, cuando don Quirino determinó que la evidencia era suficiente. El análisis de los guantes, el testimonio de la bordadora, la ausencia de explicación razonable de cómo el mercurio había llegado a los guantes y el motivo financiero claro. Capítulo 7. El juicio de los guantes envenenados. El juicio de don Epifanio Muro comenzó ante el Tribunal de Primera Instancia de Puebla el 15 de mayo de 1879, presidido por el juez don Florencio Salas. La evidencia que el fiscal don Mariano Alcázar presentó era sólida. El análisis químico de don Cayetano, que confirmaba cloruro de mercurio en el forro de los guantes en concentración que no podía ser accidental. El testimonio de doña Vicenta, que establecía que los guantes habían sido entregados a don Epifanio sin ninguna sustancia tóxica, y que cuando fueron devueltos tenían textura aceitosa que no debía estar ahí. El testimonio del doctor Montero sobre los síntomas de Teresa, que eran consistentes con envenenamiento por mercurio, y el análisis financiero que revelaba motivo económico claro. El testimonio más impactante del juicio fue el de doña Amparo, que había sido citada como testigo por el fiscal don Mariano Alcázar, que entendía que el testimonio de madre que había presenciado el sufrimiento y la muerte de su hija tendría impacto emocional en el jurado que ninguna evidencia técnica por sí sola podría lograr, porque aunque los análisis químicos y los testimonios médicos eran fundamentales para establecer los hechos del crimen, la dimensión humana del sufrimiento que ese crimen había causado solo podía ser transmitida mediante palabras de quien había estado presente durante cada fase del deterioro, observando cómo su hija, que apenas 2 meses antes había sido joven saludable, llena de esperanza para el futuro que el matrimonio prometía, se había transformado gradualmente en paciente moribunda cuyo cuerpo había sido destruido sistemáticamente por veneno que había sido administrado mediante regalo, que había parecido expresión de amor, pero que había sido en realidad instrumento de muerte calculada, que describió los últimos meses de su hija con detalle que solo madre que había estado presente durante cada fase del deterioro podía proporcionar, porque había sido ella quien había pasado las noches junto a la cama de Teresa durante las semanas finales, cuando los dolores eran tan intensos que el láudano proporcionaba alivio solo parcial y temporal, dejando horas de sufrimiento entre dosis que doña Amparo no podía aliviar, excepto mediante presencia física que al menos aseguraba a Teresa que no estaba sola en su agonía,
Había sido ella quien había sostenido la cabeza de Teresa cuando los vómitos la atacaban, expulsando la poca comida que había logrado ingerir, dejándola exhausta y deshidratada. Había sido ella quien había lavado el sudor de fiebre que empapaba las sábanas cada noche, requiriendo cambios múltiples que doña Amparo realizaba con cuidado de no causar dolor adicional a su hija, cuya piel se había vuelto tan sensible que incluso el roce suave de tela limpia causaba molestia. Había sido ella quien había escuchado las palabras confusas que Teresa pronunciaba durante los episodios de delirio, cuando el daño neurológico que el mercurio había causado hacía que perdiera temporalmente contacto con la realidad, hablando con personas que no estaban presentes o refiriéndose a eventos que habían ocurrido años antes, como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Confusión que era particularmente dolorosa para doña Amparo, porque veía que su hija estaba perdiendo no solo la salud física, sino también la claridad mental, que es parte fundamental de quien somos como personas, y que su deterioro no era solo del cuerpo, sino también de la mente, que el mercurio estaba dañando, mediante interferencia con procesos neuronales que mantienen la conciencia coherente, el sufrimiento que había experimentado no solo en sentido físico de dolor y de debilidad, que la había consumido gradualmente, reduciendo su peso de 52 kilogramos, que era su peso normal, antes del matrimonio a apenas 38 kilogramos en el momento de su muerte, representando pérdida de más de un cuarto de su masa corporal que había dejado su cuerpo tan demacrado que los huesos eran visibles bajo piel que se había vuelto pálida y translúcida como papel debido a la anemia severa que la destrucción de glóbulos rojos había causado, sino también en sentido emocional de confusión y de miedo, que había sentido porque no entendía qué estaba causando su enfermedad, ni por qué los tratamientos que el médico prescribía no producían mejoría esperada, sino que parecían no tener efecto alguno sobre la progresión inexorable de los síntomas que cada semana eran peores que la semana anterior. Confusión que doña Amparo había visto en los ojos de su hija durante las conversaciones que tenían, en los momentos de lucidez, cuando Teresa preguntaba, «¿Por qué no mejoro, mamá?», con voz débil que revelaba tanto el dolor físico que sentía como el miedo existencial de quien siente que su cuerpo la está traicionando sin razón comprensible. Pregunta para la cual doña Amparo no tenía respuesta satisfactoria en ese momento, porque ni ella ni el doctor Montero entendían que la causa era envenenamiento y no enfermedad natural. Y la traición de confianza que el matrimonio había representado, porque Teresa había entrado al matrimonio con la esperanza natural de mujer joven que se casa con hombre que parece respetable y establecido, esperando construir vida compartida que incluiría eventualmente hijos, que era expectativa que todas las mujeres casadas de época tenían, porque la maternidad era considerada el destino natural y el propósito fundamental de la existencia femenina, y envejecimiento conjunto durante el cual los dos enfrentarían juntos los desafíos que la vida inevitablemente presenta, apoyándose mutuamente como los votos matrimoniales prometían en la salud y en la enfermedad, que son palabras que habían sido pronunciadas durante la ceremonia apenas 2 meses antes, y que ahora revelaban su ironía amarga, porque la enfermedad que Teresa había experimentado no había sido accidente del destino, sino consecuencia directa de las acciones del hombre que había prometido cuidarla, expectativas que habían sido destruidas por engaño elaborado, que había usado el matrimonio mismo como instrumento del crimen, transformando lo que debería haber sido inicio de nueva vida en inicio de proceso que culminaría en muerte prematura apenas 70 días después de que los votos habían sido intercambiados.
testimonio que doña Amparo presentó con voz que, aunque comenzó firme y controlada, mostrando el esfuerzo que estaba haciendo para mantener compostura apropiada en tribunal, donde la exhibición excesiva de emoción habría sido considerada impropia según las normas sociales de época que valoraban el control emocional, particularmente en contextos públicos formales. Fue gradualmente quebrándose bajo peso emocional de revivir los momentos más dolorosos de la enfermedad de su hija, particularmente los últimos días, cuando Teresa había estado tan débil que no podía levantarse de cama sin ayuda, y cuando la confusión mental que el envenenamiento había causado mediante daño neurológico había progresado hasta punto en que ocasionalmente no reconocía a su propia madre durante los episodios de delirio que se volvían más frecuentes y más prolongados a medida que la muerte se acercaba. «Mi hija», dijo doña Amparo con voz que todos en la sala escucharon en silencio absoluto, que el respeto y la compasión generan cuando testimonio que se escucha es el de madre que describe la muerte de su hija con dolor, que aunque han pasado meses desde la muerte, sigue siendo agudo y presente como herida que no ha comenzado a cicatrizar porque el proceso de duelo ha sido interrumpido por necesidad de participar en investigación y en juicio que han requerido que reviva los detalles del sufrimiento de Teresa una y otra vez durante interrogatorios y durante preparación del testimonio que ahora está dando, voz que temblaba ligeramente, revelando el esfuerzo que le costaba mantener control, pero que seguía siendo suficientemente clara y firme para que cada palabra fuera audible en toda la sala, donde aproximadamente 200 espectadores que habían llenado los bancos y los espacios de pie escuchaban con atención silenciosa que solo los casos más extraordinarios generaban. Usó esos guantes porque confiaba en el hombre que se los dio, presentándolos como regalo especial que simbolizaba el amor que él afirmaba sentir por ella. Los usó durante la boda, llevándolos puestos durante toda la ceremonia, que duró aproximadamente 1 hora, siendo este el periodo más largo de contacto continuo de sus manos con el forro envenenado de los guantes. Lo siguió usando durante semanas posteriores, cada vez que él le pedía que lo hiciera, explicándole que los guantes eran tan hermosos que merecían ser mostrados a las amistades que visitaban la casa. Explicación que ella aceptó porque parecía orgullo comprensible de esposo que había dado regalo especial y que quería que fuera apreciado sin sospechar que cada vez que se ponía los guantes estaba exponiendo sus manos a veneno que estaba siendo absorbido gradualmente a través de la piel, acumulándose en su cuerpo día tras día. Y cada vez que se los ponía estaba absorbiendo el veneno que eventualmente la mataría, aunque ella no lo sabía, aunque ninguno de nosotros lo sabíamos, aunque el único que lo sabía era el hombre que le había dado esos guantes como regalo de bodas. Las lesiones en sus manos que aparecieron durante la segunda semana fueron señal que deberíamos haber entendido como advertencia de que algo estaba profundamente mal, que algo más que simple alergia al material estaba ocurriendo. Pero no lo hicimos porque nunca imaginamos que regalo de bodas que había sido presentado con tanta ceremonia y con tantas palabras de amor pudiera ser instrumento de muerte calculada. Nunca imaginamos que el hombre que había prometido amarla y cuidarla durante el resto de su vida estaba planeando terminar esa vida apenas comenzaba para heredar el dinero que ella había llevado al matrimonio. Esa es la traición que no puedo perdonar. No solo que planeara matarla por dinero, sino que usara el matrimonio mismo y el regalo de bodas como instrumentos de ese crimen. Que convirtiera lo que debería haber sido el día más feliz de su vida en el día que comenzó su muerte. La defensa intentó argumentar que no había evidencia directa de que don Epifanio hubiera aplicado el mercurio,
pero el fiscal respondió que don Epifanio era la única persona que había tenido acceso a los guantes entre la bordadora y Teresa. El veredicto llegó el 30 de mayo. Don Epifanio Muro, culpable de homicidio premeditado mediante administración de veneno. La sentencia fue pronunciada el 5 de junio. Muerte por fusilamiento. Don Epifanio Muro fue ejecutado en el patio de la cárcel de Puebla el 15 de agosto de 1879. Sus últimas palabras fueron: los guantes eran perfectos, el método era silencioso, solo la bordadora curiosa lo arruinó todo. Epílogo. Los guantes que quedaron como advertencia. Las consecuencias del caso se extendieron en múltiples direcciones. Doña Amparo continuó con la tienda que su esposo seguía operando, pero nunca se recuperó completamente de la pérdida de Teresa. Murió en 1883. Doña Vicenta Serrano, que había tenido la curiosidad profesional y el valor moral de investigar los guantes y de reportar sus hallazgos a las autoridades, continuó con su taller de bordado, donde era conocida como la mujer que había resuelto caso de envenenamiento mediante su atención a detalles que otros habrían pasado por alto. Los guantes fueron preservados en archivo del tribunal con nota que decía: guantes de seda con forro interior contaminado con cloruro de mercurio, instrumento del homicidio de Teresa Vidal, conservar como precedente de envenenamiento mediante absorción dérmica. El boticario don Cayetano publicó descripción del caso en Revista Médica de Ciudad de México, argumentando que médicos debían considerar envenenamiento cuando síntomas incluían tanto manifestaciones locales como sistémicas que no respondían a tratamientos ordinarios. Descansa en paz, Teresa Vidal. Usaste esos guantes porque confiaste en quien te los dio. Cada vez que te los ponías estabas absorbiendo el veneno que te mataría. Que tu historia sea recordatorio de que los instrumentos del crimen pueden ser los regalos más hermosos cuando están en manos de quien ha elegido el mal. Si esta historia que viene de los patios poblanos y de los talleres de bordado te ha llegado al interior donde guardamos lo que importa, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte al canal y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? El método de envenenamiento mediante los guantes, la curiosidad profesional de la bordadora que descubrió el mercurio, o el hecho de que Teresa usó los guantes durante semanas sin saber que la estaban matando. Comparte en los comentarios. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo caso.